Gloria a Dios. Señor nos bendiga, hermanos. Bendiga a los que han llegado en esta tarde a la casa del Señor. Sabemos que, mis hermanos, cada día el Señor nos da la fuerza, porque de Él viene su fuerza. Nosotros sin Dios no somos nada, mis hermanos. Y a pesar de que quizás hemos llegado con la última fuerza, el último aliento a la casa del Señor, aquí el Señor renueva nuestra fuerza. Porque muchas veces nos cansamos, nos agotamos. El camino del Señor muchas veces se nos hace cuesta arriba, mis hermanos, y debemos procurar siempre, mis hermanos, de poder buscar a Dios. En momentos de flaqueza, buscar a Dios. Porque no podemos, mis hermanos, conociendo a Dios, mis hermanos, conociendo a este Dios de poder, dejar de orar, dejar de buscarle o tener un momento de intimidad con Él. No puede ser eso, no puede ocurrir en nuestra vida como hijos de Dios. Debemos siempre pensar y meditar y saber dónde estamos cerrando, dónde, mis hermanos, podemos estar quizás faltando delante del Señor, porque todos los días, como decía mi hermana, pecamos, cerramos, pero poderoso es el Señor que nos alienta. Abogado tenemos en Dios, el que nos da la vida y la salud, el que ha permitido en esta tarde poder llegar hasta este lugar. Y ya es una victoria poder llegar a la casa de Dios, porque muchos quizás en este momento salieron de su hogar y no regresaron sin vida. Muchas personas a lo mejor quisieron llegar a su hogar y no pudieron, pero el Señor nos ha permitido poder estar en esta tarde en su casa de oración. Y eso es un tremendo, mis hermanos, una tremenda victoria. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude para que nosotros, mis hermanos, podamos buscar al Señor en momentos de flaqueza, de debilidades. Debemos buscar siempre al Señor. Vamos a leer San Lucas 8:26. San Lucas 8:26, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, nos bendiga para que podamos, mis hermanos, comer de este pan, de este maná que el Señor tiene en esta tarde para su pueblo. San Lucas 8:26, donde lleva por título El endemoniado gadareno. Dice así la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga, mis hermanos. Ya hemos orado, tomen sus asientos. Hemos orado, mis hermanos, que en esta tarde el Señor nos hable a través de su palabra y mis hermanos, nos ayude para poder siempre ir a la luz, a la palabra del Señor, el cual ella nos enseña, mis hermanos, cómo nosotros debemos conducirnos en la vida. La palabra del Señor es toda, desde Génesis al Apocalipsis, es palabra de Dios. Muchas, a lo mejor, religiones o muchas iglesias no aceptan a muchas veces el Antiguo Testamento, solo se rigen en el Nuevo Testamento, en el nacimiento del Hijo de Dios. Y otros, a lo mejor, tampoco, mis hermanos, creen en muchas cosas de lo que estaba antes del Antiguo, mandamientos, leyes, pero eso nosotros debemos cumplir, los estatutos, las leyes que están puestas en la palabra del Señor. Y para que el Hijo de Dios venga a nacer en una mujer, como dice la palabra del Señor, hubo una preparación. Desde que el mundo fue mundo, hubo una preparación.
Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Está Abraham, el padre de la fe, mis hermanos, y todos los patriarcas, todos los que en esta tierra estuvieron, y dejó escrito en la palabra del Señor todo lo que ellos hicieron. Hubo una preparación para que el Hijo de Dios naciera. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos bendiga. Cada ejemplo que encontramos en la Biblia, en los errores de quizás de los hombres de Dios que cometieron, nosotros tenemos que sacar ejemplo de ellos. Que quizás el error que ellos cometieron, nosotros, mis hermanos, no cometamos los mismos errores. Así que Dios nos ayude, nos bendiga en esta tarde. La palabra del Señor nos habla, mis hermanos, que Jesús, y sabemos la historia, mis hermanos, del Hijo de Dios, el cual vino a nacer en una mujer. Los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, cuando en Él también hubo una preparación, cuando fue llevado al desierto, dice la palabra del Señor, por el Espíritu Santo de Dios, fue llevado al desierto. Dice que estuvo 40 días en el desierto preparando su ministerio, y vino bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual nosotros, mis hermanos, ahí encontramos el ejemplo del Hijo de Dios, el cual nos dejó en su palabra. Y quizás nosotros muchas veces hacemos oídos sordos, o muchas veces ciegos espirituales, no vemos. Cuando nosotros vamos a la palabra y leemos cómo Jesús comenzó su ministerio en la tierra, no comenzó humanamente. No era un hombre humano, no era un hombre común y corriente. Él vino a cumplir el mandato de su Padre. Y aún eso, mis hermanos, sufrió como hombre, como humano. Él también sufrió. Pasó tristeza, pasó frío, necesidad. Y dice la palabra del Señor que iba Él por muchos lugares, aldeas, llevando la palabra. Pero no iba solamente Él solo humanamente, sino iba guiado por el Espíritu Santo de Dios, el cual lo dirigía a donde estaba la necesidad. Y esa es la labor de nosotros, porque nosotros somos los discípulos, nosotros somos los que seguimos al Maestro. Y muchas veces esta humanidad, mis hermanos, nuestra carne, que es la peor enemiga del cristiano, nos afanamos en la vida y nos olvidamos que nosotros somos pasajeros solamente en esta tierra. Nos olvidamos, mis hermanos, que nosotros no caminamos solos, que hay uno que nos ciñe, mis hermanos. Antes a lo mejor íbamos donde queríamos, pero ahora no. Ahora hay uno que nos dirige. Que Dios nos ayude, nos bendiga, para que nosotros también podamos, mis hermanos, someternos a la palabra del Señor. Y ahí andaba Jesús, el Hijo de Dios, curando, sanando a los enfermos. Y en uno de los versículos antes del 26, mis hermanos, también hay un relato donde Jesús calma la tempestad. Dice que Él siempre iba a las orillas de los ríos, en las embarcaciones, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y Él enseñaba, muchos no le entendían, porque cuando María, mis hermanos, se desesperó, y Marta, cuando Lázaro murió, Él le dicen que su amigo Lázaro estaba enfermo o que había muerto. Y Él se quedó un día, 2 días más. Y muchos no entendían por qué, porque al ser otra persona Él hubiese corrido, se hubiese desesperado. Pero Él sabía lo que Él estaba haciendo. Y antes de este versículo que leíamos, mis hermanos, dice que Él también iba en una embarcación. Mis hermanos, dice que partieron mientras navegaban y Él se durmió porque era humano. También Él dormía, descansaba. También se cansaba, mis hermanos. Y dice que iban en aquella embarcación y se levantó una tremenda tempestad, que ya se ahogaban, que ya se hundían. Y dice la palabra del Señor que le fueron a despertar y le dijeron: Maestro, Maestro, despierta que perecemos. Él, mis hermanos, estaba descansando, estaba tranquilo. El Hijo de Dios dice que Él, despertando, reprendió, dice, al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, se hizo calma. ¿Por qué? Porque Él conoce, mis hermanos, y Él nos prueba
que si tenemos la confianza, que si tenemos, mis hermanos, la seguridad en el Dios que nosotros creemos. Muchas veces nos desesperamos y queremos todo rápido, queremos solución y nos desesperamos y corremos, pero Él dice que Él está con nosotros, Él es el que calma la tempestad. El otro día daba el ejemplo de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, vamos en una barca, vamos navegando por una barca. En el mar va la embarcación y ahí va el Hijo de Dios con nosotros. Nosotros somos los marineros. Pero cuando se levanta la tormenta, cuando se levanta muchas veces la tempestad, a lo mejor el viento huracanado, mis hermanos, nosotros como marineros no podemos abandonar el barco. Tenemos que continuar adelante. Muchas veces el proceso que nosotros vivimos no es para que nosotros abandonemos y nos arranquemos a donde está más calma, donde, como alguien dice, donde brilla más el sol. No, mis hermanos, cuando usted vea que la tormenta a lo mejor está azotando la embarcación, nosotros con más, mis hermanos, no sé cómo es la palabra, debemos clamar al Señor, debemos pedirle al Señor, debemos pedir a Dios que el Señor nos dirija, que Dios nos ayude y nos bendiga, para que en esta tarde, mis hermanos, podamos comprender la palabra de Dios. Y el Hijo de Dios, mis hermanos, el cual Él conoce todo, Él sabe todo. Y dice la palabra de Dios, ellos atemorizados, dice, se maravillaban de lo que Él hacía. Y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedecen? Ahí va el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios los dirigía a Él, a Jesús, a sus discípulos. Dice que arribaron a tierra, porque ellos iban en esa embarcación. Iban ahí, mis hermanos, en la tormenta que se levantó y Él reprendió el viento. Y dice que arribaron a tierra de los Gadarenos. Dice que está a la ribera opuesta del mar de Galilea. Ahí llegaron, a ese lugar. Ahí llegó, mis hermanos, la embarcación. Dice que al llegar a él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mis hermanos, un hombre atado, mis hermanos, un hombre endemoniado. Dice que ellos al llegar a tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad. Vino a Jesús. Dice la palabra del Señor, que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor como el enemigo, mis hermanos, muchas veces afuera donde no hay amparo, donde no hay protección, el enemigo hace y deshace con la gente atada por espíritus inmundos. Si nosotros, mis hermanos, nuestra mente va hacia el hospital, yo siempre el Señor me insta a poder orar, mis hermanos, en un lugar específico del hospital, donde hay gente atada por espíritus inmundos, llenos de depresión, donde está, mis hermanos, la sección de psiquiatría, donde hay gente, mis hermanas, que sus mentes están desviadas, sus mentes, mis hermanos, están atados. Ellos no conocen a nadie, gente que está poseída por demonios. Y el médico le llama que son personas con esquizofrenia, le llaman personas con depresión. Y muchas de esas personas, mis hermanos, están cargadas de espíritus inmundos. En la mañana, mis hermanos, cuando iba hacia el hogar de mi mamá, en la población Villa Olímpica, de repente escuché un hombre que venía desde lo lejos, venía hablando fuerte. Yo me asusté un poco porque lo que él venía diciendo no era algo coherente. Entonces me eché a un lado y me di cuenta que era un hombre con esquizofrenia. Él iba hablando solo. Mis hermanos, si uno se da cuenta, si uno, mis hermanos, sus ojos espirituales, su mente estuviera abierta, mis hermanos, en el ámbito espiritual, viéramos cómo esas personas están atadas por espíritus inmundos. Espíritus, mis hermanos, que gobiernan su mente y su corazón. Y muchos de ellos, mis hermanos, los llevan a la muerte.
Por eso, así como este hombre dice que no vestía ropa ni moraba en casa, sino moraba en los sepulcros, o sea, en los cementerios. Allí vivía este hombre. Y dice la palabra del Señor en el versículo 28: y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Bendito sea el Señor, porque, mis hermanos, el enemigo también conoce. ¿Cómo sabía este hombre que era el Hijo de Dios? ¿Cómo sabía si nunca lo había visto? Muchas veces debemos tener cuidado, porque el enemigo también te lee tu vida. Y nosotros, si no tenemos el discernimiento de espíritu, podemos ver algo muy lindo. Aquel varón, aquella mujer nos lee la vida completa, pero no es Dios que está hablando. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener discernimiento de espíritu, para saber si lo que viene, mis hermanos, que lo que nos está hablando viene de parte del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ha dado armaduras para que nosotros debemos pelear y guerrear, pero no luchamos, como dice la palabra, contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Dice que este varón, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mis hermanos, cuando nosotros caminamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, el enemigo tiene que doblegarse delante de nosotros. Tiene que doblegarse. Pero cuando, mis hermanos, andamos en una vida tibia, en una vida cómoda, en una vida, mis hermanos, el cual no nos interesa buscar de Dios, mis hermanos, quizás en nuestra vida no va a ocurrir nada. Porque nosotros, mis hermanos, cuando tenemos lucha es porque estamos bajo la voluntad del Señor. Cuando tenemos lucha, cuando estamos, mis hermanos, en prueba, en dificultad, cuando el enemigo se levanta, muchas veces utilizando, mis hermanos, a alguien que hable mal de ti, alguien que te dice que eres fanática, que eres loca, que dónde vas, que pierdes el tiempo, es porque estamos bajo la voluntad del Señor. El enemigo no te va a hacer la lucha cuando tú vives una vida tibia, porque él sabe que te tiene del lado de él. Pero cuando hay una mujer que ora, que una mujer que clama, una mujer que busca, un varón que busca a Dios, se va a levantar el infierno para hacerte la guerra. Mis hermanos, este hombre que estaba atado por tantos años, atormentado, endemoniado, lleno de espíritus inmundos, y nosotros, mis hermanos, hacemos la labor, mis hermanos, que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. La iglesia, la que tiene que caminar bajo el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que nos detiene, mis hermanos? El poder, mis hermanos, ver más allá de lo que nuestros ojos ven. La pereza, la comodidad, el buen vivir, la obra de la carne. Nosotros, mis hermanos, muchas veces venimos a la casa de Dios por cumplir. Venimos a la casa de Dios para que, la tarde está bonita, voy a ir a la casa del Señor. Hoy día estoy bien, voy a ir a la casa del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que cuando estamos enfermos no corremos. Cuando estamos quizás pasando necesidad, no buscamos a Dios. Y donde nosotros debemos buscar más al Señor. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando un momento difícil como matrimonio, o estamos, mis hermanos, pasando un momento de debilidad, donde nosotros debemos correr a la casa de Dios. Como este hombre, mis hermanos, en su desesperación llegó a Jesús y se postró, dice la palabra del Señor. En el versículo 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Dice: pero mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él.
y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, el hombre, mis hermanos, el demonio lo echaba nuevamente hacia el desierto. Cuando mis hermanos le ataban, o sea, él arrancaba, él rompía las cadenas, mis hermanos. Por eso es que el Señor nos ayude, nos bendiga. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, podemos llegar, mis hermanos, a ser encadenados como este hombre. Podemos llegar, mis hermanos, a ser encadenados. Este hombre no tenía conciencia de lo que él hacía, porque estaba desnudo, dormía en sepulcros, no se daba cuenta de lo que él hacía. Así el enemigo, mis hermanos, cuando nosotros le abrimos puerta para que él pueda entrar, a tapar nuestros oídos espirituales, a cerrar, a vendar nuestros ojos y no darnos cuenta, mis hermanos, muchas veces nuestra conciencia, nuestra mente está, mis hermanos, atada. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Pero, mis hermanos, allí llegó el Hijo de Dios. Vamos a leer, mis hermanos, en Hechos 12, 6 y 7. Vemos, mis hermanos, Pedro, mis hermanos, que estaba en una cárcel encadenado. Dice 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció de la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta tarde. La palabra del Señor nos habla cuando Pedro estaba, dice, custodiado en una cárcel. Muchas veces el enemigo nos encarcela espiritualmente y nosotros no nos podemos mover más allá de lo que en una celda puede haber una persona presa. No podemos ver más allá, mis hermanos, nuestros ojos están vendados y muchas veces caminamos ciegamente. Pero el Señor, mis hermanos, en su misericordia, mis hermanos, si nosotros clamamos al Señor y nosotros buscamos a Dios en oración, esas cadenas van a ser cortadas. Él va a enviar su ángel, mis hermanos, a rescatarnos donde nos está, mi hermano, el enemigo atándonos. Para eso vino el Hijo de Dios, a libertarnos. Para eso vino Jesús, mis hermanos. Llegó a ese lugar a poder, mis hermanos, rescatar a aquel hombre de la situación de que él vivía, encadenado, mis hermanos, desnudo. También vemos el relato, mis hermanos, en Hechos 16, 25 y 26, cuando Pedro, mis hermanos, Pablo y Silas, estaban en una cárcel. Dice, pero a la medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué es lo que hacía, mis hermanos, Pablo y Silas a la medianoche? ¿Qué es lo que hacía? Oraban. Lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Amén. Lo que hacemos nosotros a la medianoche. ¿Estaremos orando a la medianoche? ¿Estaremos buscando el rostro del Señor? ¿Estaremos, mis hermanos, a la medianoche orando, intercediendo por la necesidad, por nuestra vida propia, por nuestra familia? ¿Estaremos orando, haciendo la voluntad del Señor? Que Dios nos ayude y nos bendiga, mis hermanos. La oración poderosa de un hijo de Dios. Este hombre, mis hermanos, a pesar que estaba inconsciente, atado por espíritus inmundos, su alma gemía dentro de él. Había un alma que gemía y clamaba dentro de él. Por eso, mis hermanos, este hombre llegó a Jesús. No fue por casualidad,
Su alma que dentro de él gemía, mis hermanos. Había una necesidad. Allí donde llegó Jesús, las cadenas fueron rotas. Ese hombre fue libre. Ese hombre estaba encadenado. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, espiritualmente, estamos encadenados como aquel varón. Pasamos años, mis hermanos, en la misma situación. Y no oramos y no creemos al Dios que liberta. No creemos, mis hermanos, porque si creyéramos, mis hermanos, este lugar no estaríamos de la forma que estamos. Muchas veces débiles espiritualmente. Muchas veces con flaqueza, con pereza espiritual. No buscamos a Dios. Preferimos buscar las cosas de la tierra. Preferimos afanarnos en la vida. Preferimos, mis hermanos, en poder trabajar, en tener. Y no buscar a Dios como Dios realmente quiere. Y son las puertas que nosotros, mis hermanos, abrimos para que el enemigo comience a encadenarnos. Cuando nosotros nos afanamos, mis hermanos, en el trabajo, en el quehacer, en la televisión, en las redes sociales, son puertas que nosotros abrimos para que el enemigo, mis hermanos, haga preso de nosotros. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Pero debemos, mis hermanos, clamar al Dios del cielo. Debemos clamar. No sé si esta agüita está limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Vemos ese ejemplo, mis hermanos, poderoso, el cual dice que Pablo y Silas oraban, cantaban al Señor. Vemos, mis hermanos, el poder de la oración. El poder, mis hermanos, de la oración del Hijo de Dios. Tenemos debilidades, sí. Tenemos flaquezas, sí. Pero en ese poquito, mis hermanos, quizás de fuerza, no lo malgastemos, mis hermanos, ese tiempo. Y no le demos, mis hermanos, la migaja a Dios. Démosle la migaja al mundo, como dice una alabanza. Traigámosle las primicias al Señor. Porque el Señor quiere primicias de nosotros. El Señor quiere primicias. Tus primicias debes traerlo al Señor. No estoy hablando de las primicias que se traen físicamente en este lugar. Estoy hablando de la primicia de tu corazón, la primicia de tu alma. Y muchas veces traemos las migajas, porque en el día nos afanamos en trabajar. Y cuando nos sentamos en ese lugar, viene el sueño. Porque a mí me ha pasado. Muchas veces se está predicando y viene el cansancio, porque en el día nos afanamos en muchas cosas. Y traemos ese cansancio. Pero el Señor dice que traigas tu carga a Él. Que vengas a Él. Que vengas a rogarle, como así este hombre vino a Jesús. Dice que él vino corriendo a Jesús. ¿Qué tienes conmigo, y el Hijo del Dios Altísimo? El Señor quiere romper esas cadenas, pero depende de mí, depende de usted. Si usted quiere seguir en esa misma condición, siga en la misma condición. Pero si usted quiere ser libre, como aquel hombre que fue, mis hermanos, encadenado por tantos años, que no había cadena que soportaba. Dice que el enemigo, los demonios, lo lanzaban nuevamente al desierto y seguían su situación. Pero en ese lugar llegó el Hijo de Dios. Y cuando llega el Hijo de Dios, todo cambia. El matrimonio cambia, los hijos cambian. Hay algo que sucede. Dejamos todo de lado. Dejamos, mis hermanos, la vanagloria, la vanidad de este mundo. Y nos dedicamos a buscar de Dios. Cantamos en el día, cantamos en la tarde, oímos palabra del Señor, buscamos la palabra de Dios, escuchamos alabanza. Pero cuando nosotros estamos atados por espíritus inmundos, cuando nuestra vida, mis hermanos, nuestros ojos están vendados, cuando nuestros oídos están tapados, buscamos cualquier cosa menos las cosas de Dios. Que Dios nos ayude, nos bendiga, para que donde nosotros vayamos estemos pendientes, mis hermanos, porque todos tenemos que trabajar, sí, todos tenemos que trabajar. Nosotros en el hogar también trabajamos, pero no desconectarnos
de la presencia de Dios. En el hogar haciendo nuestros quehaceres, pero conectado a la presencia de Dios. Señor, dame la sabiduría para poder guiar a mis hijos. Señor, dame la sabiduría para guiar mi casa. Señor, para ser una mujer sabia. Señor, dame inteligencia para poder, mis hermanos, edificar mi hogar. A los varones, Señor, dame sabiduría para guiar a mi familia. Y el enemigo a eso ha venido, a matar, a robar y destruir. Aquí había una vida, un hombre destruido. Pero el Señor vino, mis hermanos, a libertar a este hombre que estaba encadenado. Dice la palabra del Señor, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios, legiones. Nosotros, mis hermanos, no luchamos contra sangre ni carne, como siempre decimos. Luchamos contra espíritus de maldad, demonios terribles, mis hermanos, espíritus inmundos. Y cada uno tiene, mis hermanos, su grado. Uno más pequeño, uno más grande. Y cada uno cumple una labor en la tierra. Demonio, mis hermanos, de muerte, de tanta cosa, de basura, de depresión. Demonio, mis hermanos, de adulterio, de fornicación, de odio, de envidia. Son espíritus que trabajan en la mente del ser humano. Satanás es que envía sus legiones a la tierra para destruir. Y nosotros, mis hermanos, la iglesia es una iglesia espiritual. Nosotros caminamos bajo el poder, mis hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Oramos, mis hermanos, en lo espiritual, en el Espíritu. Porque nosotros nos vemos, por eso el mundo nos llama loco. Porque nosotros oramos y reprendemos algo que no vemos. Esa es la labor de la iglesia. No es algo físicamente, porque si fuera algo físico, trabajáramos, mis hermanos, en lo material, en querer, en tener, todo, mis hermanos, lo que nuestros ojos ven. Pero nosotros luchamos, mis hermanos, contra huestes de maldad. Reprendemos espíritus inmundos. La mujer se levanta a clamar, a poder limpiar su casa espiritualmente, a poder barrerla espiritualmente, a poder estar apercibida cuando el enemigo viene a atar a tu esposo, a tus hijos. Para eso vino Jesús, y en esta noche vino Jesús. Vino Jesús, mis hermanos, al lugar de Gadareno. A ese lugar, mis hermanos, al otro lado de Galilea, aquí a este lugar de Alerce, a una voz de esperanza llegó Jesús a libertarte, a romper esas cadenas que te ataban por tanto tiempo. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Quizás vemos pocos en este lugar, pero creo que no somos tan pocos. Yo me imagino que deben haber unas 20 personas en este lugar, no lo he contado. Pero el Señor usó a Elías cuando estaba solo, mis hermanos, en contra de 450 Baales. Solo, mis hermanos, un hombre solo que le cree a Dios, una mujer sola que le cree al Señor, puede derribar cuantos muros, mis hermanos, y cuantos gigantes. Y eso lo encontramos en la oración, en la búsqueda, en la intimidad. El Señor no te pide horas, a lo mejor de rodillas. El Señor te pide minutos, pero minutos con una humillación, con un corazón quebrantado a la presencia del Señor. El Señor no te pide que estés 3, 4, 5, 7 horas para que Él pueda escucharte. No importa si son 5 palabras, pero que sea con un corazón quebrantado, humillado. Señor, perdóname, he fallado, he pecado delante de ti. Señor, rompe estas cadenas que me atan. Como hay una alabanza, rompe estas cadenas que me atan. Una alabanza muy antigua, hermosa alabanza. Mi hermana María, hermosa alabanza. Mi hermana María siempre ella cuenta en esos tiempos de antes, cómo se movía el poder de Dios. Yo siempre me acuerdo de su historia, de mi hermana María, cómo la iglesia era guiada, mis hermanas, por el poder de su Espíritu Santo. No había comodidad,
No había lujos, no había adornos, pero había presencia de Dios. Presencia de Dios, mis hermanos. Que Dios nos ayude, nos bendiga, nos ayude a caminar, mis hermanos, en santidad. Nos haga sabios en nuestros hogares, mis hermanos. Y muchas veces, mis hermanos, el matrimonio tiene problemas porque no alcanza el sueldo. ¿Por qué? Porque en los tiempos modernos todo tenemos que comprarlo, todo. Que el niño necesita esto, que el niño necesita esto otro. Mis hermanos, y antes vivíamos con tan simplemente. Si había un solo parcito de zapatos, no importa. Con ese parcito de zapatos se iba a la casa de Dios. Ahora no, si un zapatito para ir a la iglesia, otro zapatito para ir al colegio, otro zapato para ir a la plaza, otro zapato para ir a la feria, otro zapato para ir de compra. Bendito Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, hermanos, para vivir en lo simple. Que si a lo mejor hay un pancito con mantequilla, pero que esté la gloria de Dios en el hogar. No sé por qué el Señor me hace hablar esto, pero tenemos que volver a ese tiempo. Que el enemigo no nos ate, mis hermanos. ¿Cuántos años el enemigo ha atado a la iglesia? Porque nos afanamos en querer, en tener. Que voy a trabajar más para tener. Que voy a trabajar más para comprar. Voy a trabajar más. Y ahí el enemigo te tiene esclavizado. Trabajando de día, de noche. Si podemos hacer 5, 6 horas extras, hacemos. ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Habremos alcanzado todo lo que queríamos tener? Creo que no. Por más que trabajemos en esta vida, mis hermanos, el dinero nos va a hacer agua en las manos, porque no estamos en la voluntad del Señor. El Señor no quiere tu auto, tu lujosidad, tu ropa hermosa de marca. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere mi corazón. Que si tú no te levantas, ¿quién se va a levantar? Y muchas veces esperamos que el pastor se levante, esperamos que el corista se levante, esperamos que la hermana que danza se levante. ¿Y nosotros cuándo nos vamos a levantar? Que Dios nos ayude para que esas cadenas sean rotas. Que el Señor nos ayude para que así como el endemoniado de Gadareno, esas cadenas sean rotas, mis hermanos, y podamos tener la libertad que el Señor quiere. Un poquito más adelante, mis hermanos, en el 31, dice, le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó a un despeñadero al lado y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Lo que hizo Jesús en ese lugar. Qué hermoso lo que hizo Jesús en ese lugar. Qué glorioso lo que hizo Jesús ahí. Las cadenas del hombre fueron rotas. Sus ojos que estaban vendados, mis hermanos, fueron abiertos. Su conciencia que estaba atada, mis hermanos, el hombre estaba en su cabal juicio. Así nos ata muchas veces el enemigo cuando nosotros le permitimos. Cuando muchas veces, mis hermanos, descuidamos la oración. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra del Señor. El enemigo viene, nos ata, y comenzamos a mirar humanamente, y comenzamos a mirar la falta de los hermanos, y comenzamos a mirar la falta del pastor, comenzamos a mirar que el corista no ora, no canta, y como vino, como vistió. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios,
Pero cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor y oramos y buscamos a Dios, qué maravilloso es todo, qué lindo es todo. No esperamos, mis hermanos, ni un minuto para llegar a la casa del Señor. Y corremos a la casa de Dios. Pero cuando no hay interés, llegamos atrasados. Yo creo que nadie llega atrasado a su trabajo. Cuando hay un compromiso de un horario, incluso llegamos antes. ¿Cierto? 1 hora antes. Media hora antes. Y es lo que debemos hacer acá. Llegar 1 hora antes para orar al Señor. 1 hora antes para consagrarnos. 1 hora antes para aclamar al Señor. Para que nuestros cultos sean gloriosos. Para que el que predica sea libre. Para que pueda predicar con palabra de Dios. Orar para que, mis hermanos, el que coordina en este lugar sea usada por el Espíritu Santo de Dios. Pero hacemos lo contrario. Venimos 1 hora después. No estoy diciéndolo por mi hermana Carlita, porque ella viene de su trabajo, mis hermanas también, pero los que tenemos tiempo, vengamos antes. Les aconsejo, y vamos a ver cómo vamos a comenzar, mis hermanos, a tener cultos gloriosos en este lugar. Oremos, 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 oremos. Oremos en la medianoche, oremos a la mañana, oremos en la tarde, oremos a la hora que el Señor nos despierte, pero oremos, mis hermanos, oremos, oremos para que podamos, mis hermanos, adquirir la fuerza del Señor, la sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Dios por esta hermosa palabra, el cual el Señor nos ha hablado en esta tarde, y el Señor nos haga libre. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Padre Celestial, amado Rey, para que tu palabra, Señor amado Dios, quede clavada en nuestro corazón, para que no nos olvidemos, Señor amado, de que tú, Señor Jesús, has venido a libertar a los cautivos, has venido a romper esas cadenas, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que nos hagas sabios, Señor amado, resistamos al enemigo y él pueda huir de nuestras casas, de nuestra vida, Padre, de nuestro matrimonio, Señor, para que en lo simple tú te muevas, Señor amado, para que, Señor amado Dios, seas el centro de nuestro hogar, Señor Jesús. Enséñanos a guerrear, a pelear, Señor amado. Enséñanos, Espíritu Santo, a poder resistir al enemigo para que él pueda huir. Oramos, Padre Celestial, para que esas cadenas sean rotas, Señor, para que tu Espíritu Santo more en nosotros y seamos dirigidos por él, Señor, para que cuando caminemos, Dios mío, bajo el poder de tu Espíritu Santo, para que cuando actuemos, Señor, podamos hacerlo con la sabiduría de él, Señor amado. Enséñanos, Señor amado Dios, para que podamos clamar al Dios de la gloria, así como este hombre llegó a Jesús. Así, Dios amado, nuestra alma se desespera en poder buscarte, Señor de la gloria. Oh Señor, que podamos hacer un compromiso delante de ti, para que comencemos a orar, para que esas cadenas comiencen a romperse, Señor. Levanta a tus hijas, Espíritu Santo, llénala de tu presencia, Señor. Llena, Padre amado, llena al joven, Señor amado. Bautiza, Padre Celestial. Bendito Dios del cielo, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea espada, Jesús de la gloria. Y que tus hijos comiencen a clamar, Señor. Que tus hijos comiencen a clamar unidos en sus hogares. Los matrimonios comiencen a clamar, a buscarte a la medianoche, a la amanecida, Señor, amado Cristo. Y tú comenzarás a levantar, Dios mío, Señor, nuevas criaturas, Señor amado. Gracias te damos, Señor.